Gracias. Buenas. Bueno, déjenme prender el reloj, me dieron 10 minutos, pero me han tirado varios piropos, algunos de los exponentes anteriores, de que tengo que tocar algunos temas que no están dentro de mis 10 minutos, aunque ya llevo 15 segundos. Entrenamiento Cinematográfico del Caribe es una entidad sin fines de lucro que tiene por objeto elevar el nivel de los recursos humanos de la industria del cine, los que están detrás de cámara, a los estándares internacionales. Cuando iniciamos en el 2011, hicimos un levantamiento de todos las personas, porque aquí se producían algunas películas, quizás cada 5 años se hacía una, pero había una alta producción de cine comercial y de documentales. De hecho, yo trabajé durante 45 años en esa industria y produje campañas como la de Barceló, de los pueblos, junto con Leticia y muchísimos otros que forman parte de la industria hoy en día. Llegamos a hacer más de 1000 producciones en general. Entonces, hicimos ese levantamiento para determinar con qué contábamos. Y eso se hizo público, lo hicimos a través de los periódicos, y le pedíamos a la gente que si tenía más de 10 años de experiencia en producción, escribieran a un correo, porque una compañía grande se iba a instalar en el país y que esa compañía requería personal para poder hacer proyectos de películas. Y a los que habían estudiado fuera, que no tenían experiencia, les pedíamos que escribieran a otro correo, y a los que trabajaban en los medios audiovisuales como teatro, cine, televisión, que escribieran a un tercer correo. Bueno, hicimos una clasificación y detectamos que en el país podíamos contar con 185 personas para afrontar cualquier demanda de producción de lo que denominamos nivel A, es decir, personas con alta experiencia y que tenían un conocimiento pleno de sus roles. Pero eso es una relación matemática, no es, o estadística, no es necesariamente que estaban todos los puestos cubiertos, sino que eran cantidad de personas. Habían muchos que de un grupo, y habían áreas en que no había nadie. Entonces, el nivel B era aquellos que habían estudiado, básicamente acá habían estudiado publicidad, habían trabajado en algunas producciones de comerciales y habían ido fuera a estudiar, y eso rondaba alrededor de unos 70, 80 personas. Y a eso le denominamos nivel B. Y el nivel C eran personas del área relacionada, como mencioné antes, de teatro, televisión, cine, y ahí encontramos aproximadamente unos 700 y pico. Entonces, teníamos un universo de 1000 y pico de personas en la que podíamos movernos, pero apuntábamos hacia el nivel A y completar las brechas que pudimos detectar en ese momento, que eran bien grandes en muchos departamentos. Entonces, Entrenamiento Cinematográfico del Caribe se dedica a monitorear la industria en general, en los dos aspectos, en el artículo 34 y en el artículo 39, y detectar brechas y tratar de preventivamente, estamos trabajando desde el 2011, un año después de erogar la ley de cine y que no se habían construido los estudios, preventivamente empezamos a trabajar en la primera acción que teníamos de frente, que era certificar a esos 185, porque eran empíricos, tenían un conocimiento pleno, pero no tenían conocimiento pleno del protocolo que se usaba de forma internacional. Por tanto, hicimos alianzas estratégicas con entidades académicas, tanto nacionales como internacionales,
y detectado las brechas, empezamos a producir junto con ellos entrenamiento puntual en cada área. Entonces, habían algunos que se podían hacer en ese momento con las instituciones académicas locales, aunque fuesen apoyo, y con programas muy específicos. Esa fue la primera acción que hicimos, y entonces estos son los resultados que ha ido produciendo durante todo el trayecto. Desde la primera operación que hicimos, ya dijimos que el plan se hizo en el 2011 y lo pusimos a andar en el 2012. Y también se lograron encontrar, a lo largo de todo este tiempo, se lograron encontrar brechas muy grandes en áreas que no son el área técnica y artística de la industria, pero que sí sirven de apoyo vital para la industria, como son la gente de contabilidad. Y hemos tenido que traer escuelas especializadas de Inglaterra, precisamente, las personas que trabajan para Pinewood en Inglaterra, que tienen una academia que dan contabilidad para cine. Y lo hemos traído 3 veces y se han dado entrenamiento a los contadores, porque el método tradicional que conocemos de la contabilidad que se enseña en nuestras academias es lo que yo llamo personalmente contabilidad forense. Se tiene que morir el paciente para saber si se gana o se pierde. Pero en el cine tú estás trabajando con 50, 100 millones de pesos o de dólares y tú necesitas saber todos los días cuánto has gastado y qué has hecho. Pero más importante, cuánto te queda y qué te falta. Entonces, pudimos detectar en el camino muchísimos problemas que no solamente son de los contadores, sino de la comunicación entre los productores y los contadores. Y todavía estamos trabajando desde el 2014, que fue la primera vez, desde el 2012, que fue la primera vez, se repitió en el 14 y luego en el 17, esos cursos. Todavía estamos trabajando, pero ya con las universidades locales. Ya con las universidades locales estamos induciendo a eso. Pero nos hemos encontrado con muchísimas otras áreas que no son el área ni técnica ni artística, pero que dan servicio a la industria, como por ejemplo el sistema norteamericano de filmaciones, dice que cada persona que está en el agua tiene que tener un buzo que lo respalda. Pero los europeos dicen, sí, yo pago el buzo para los actores, pero los técnicos que sean buzos. Entonces tuvimos que dar cursos de buceo a los técnicos para que los técnicos fueran buzos. Y también tuvimos que dar inducciones a instituciones académicas para hacer la conexión con la industria del cine, como son el Instituto Tecnológico Superior Comunitario, preparando cursos de electricistas para cine, de rigging grip, que son las personas que hacen las estructuras donde se montan la cámara o los efectos especiales o se montan las luces, y esa gente que hace trabajo en altura. Entonces, esas inducciones las hicimos con Infotep, con un grupo de personas que se dedican a hacer construcciones metálicas en altura. Entonces se le dio un curso de construcciones metálicas, de estructuras para soporte de cámara y de luces, etcétera, etcétera. En total hemos proporcionado 36 entrenamientos en diferentes áreas. Hemos hecho 5 inducciones, de las que le acabo de contar, y había un problema parecido a la danza de los millones que hubo en nuestro país en los años 20, de que, bueno, llegó el cine, entonces yo voy a hacer mi película dominicana grande, a gastar mucho dinero. Una buena película no es aquella que se gasta mucho dinero, sino que el guión tiene fuerza suficiente y tú no tienes que escribir una película con mucho presupuesto para que sea buena.
Entonces, hicimos un concurso de guiones en el que el premio, iban a haber 2 premios. El premio era hacer realidad, proporcionarle todos los recursos a los ganadores para que llevaran a cabo esos documentales de la forma como se trabaja en el cine, de forma profesional. Y tuvimos muy buen éxito, de hecho ya hay 2 de esas personas son directores que tienen películas que han participado en concursos fuera. En total, recuerden de los 185, hemos logrado capacitar 585 profesionales que podemos certificar, y certificamos 543. ¿Qué significa eso? Bueno, que 587 participaron, pero aprobaron y se pueden calificar como nivel A 543, porque todos los cursos que nosotros coordinamos, porque no somos una escuela, sino que gestionamos el curso, tienen una certificación y tienen un método de evaluación. Entonces, además, hemos certificado también, especializado 164 personas que pueden trabajar debajo del agua en diferentes áreas, que son no solo son los técnicos, sino la gente de arte que hace las decoraciones del fondo del mar y eso, que tiene que trabajar en el mar. Entonces también ya saben trabajar en el tanque de agua, que es la piscina grande que tiene Atlántica, y que se han hecho muchísimas películas. Me queda un minuto. Estoy nervioso por el minuto. En una investigación que hicimos con los datos de DGCine y de toda la industria en general, determinamos que hay varios niveles de producciones en las que podemos clasificar las necesidades. Una película de más de 50 millones de dólares, que si va no que cueste, porque la película puede costar más que eso, porque a lo mejor un actor cobra más que eso, pero bueno, una película que gasta en el país 50 millones de dólares requiere un personal técnico de aproximadamente 500 personas. Pues, ese personal es el personal que está detrás de cámara, pero no incluye el personal periférico, es decir, no incluye los contables, no incluye la gente de transporte, sino los que van al rodaje, los que están en el rodaje, los que preparan los escenarios, los que hacen y construyen los escenarios, que ya todos se construyen aquí con personal criollo, los que trabajan con los equipos, las luces, cámaras, etcétera, etcétera. Es decir, ese no es el personal en general. Esa película que tiene 500 personas de crew, ni tampoco tiene que ver con los actores, ni nada de eso. Esos son los técnicos. Una película que genera 500, pues el total que va a trabajar en esa película anda alrededor de 2 o 3 mil personas, entre choferes, gente de alimentación y bebida, etcétera, etcétera. Es más grande de ahí. Pero el área que nos interesa, el personal que puede responder a una película de más o menos 10 millones requiere de la mitad del personal. Una película que llamamos media, que es la que más han venido tradicionalmente al país, es que gasta 2 millones de dólares, requiere 86 personas, y una película de bajo presupuesto, incluyendo las locales, requiere alrededor de 76 personas directas, que son técnicos artísticos. Entonces, en base a eso, nosotros contamos los 546 que certificó SEMA, los 185 da 728. En este momento, esas 728 personas pueden ser capaces de afrontar la película más grande, que hablamos de 500. Pero, ¿qué pasa? Que nosotros no podemos trabajar de esa manera, porque una película, habló el señor Blanco de que se rodaron 140 y pico, 140, ¿no? Producciones. Eso quiere decir
que deben haber 2 o 3 al mismo tiempo. Entonces, ¿por qué son posibles si nada más tenemos esta cantidad clase A? Bueno, porque hay otras áreas y hay otras producciones que usan personal de clase B y hasta de clase C, y hasta personas que con ninguna experiencia que se tienen que utilizar porque la necesitan, porque no pueden parar la producción. Entonces, teniendo ese panorama, el déficit que tenemos real y efectivamente, haciendo un ejercicio con los 2 últimos años, es de que si la demanda del año antepasado, del año pasado, del 21, fue al mismo tiempo de 814 y nada más tenemos 728. Es decir, que esas producciones se pudieron hacer con personal clase B, nivel B o nivel C. Pero eso va a seguir creciendo. Como vemos, el déficit, cuando se demandó 1.084 profesionales en las producciones pequeñas, de esas 100 y pico, entonces el déficit va creciendo. Y esas producciones pequeñas también requieren personal del nivel A. Entonces, estamos trabajando, esta es la demanda conciliada con la investigación nuestra y la investigación de DGCINE. Las peloticas más grandes son los problemas más graves que tenemos. Tenemos problemas muy serios en gerentes de locaciones. Bueno, se me acabó el tiempo. ¿Puedo seguir o un minuto más? Gracias. La pelotica grande que dice gerente de localizaciones es un individuo no que busca los lugares, sino que es un gerente que maneja las negociaciones, que cierra los tratos, que diseña la logística y que además los accesos y que controla el lugar donde se va a rodar. Y eso genera muchísimos problemas, sobre todo en un país como el nuestro, donde hay problemas de títulos de propiedad, donde alguien tiene rentado un sitio y después aparece el dueño, y bueno, la gente de los hoteles saben mucho de ese tipo de problemas que ocurren en nuestra sociedad. Entonces, esa es una figura importante y no tenemos mucho. Puedo decir sinceramente que se puede considerar que hay dos personas nada más y a veces hay 4 producciones al mismo tiempo. Entonces, ¿qué estamos haciendo para resolver eso? Estamos buscándolo en las universidades, en el área de logística, así como algunas entidades han hecho especialidades en logística de transportación en los muelles, pues estamos tratando con INTEC de tratar de producir un programa para levantar estos gerentes. No son la gente que van a buscar los sitios, sino los que manejan esa área. Y productores de línea que tenemos, hasta ahora suficiente, pero si la demanda crece muy rápido, se nos acabaron, porque aunque hemos hecho varias certificaciones con escuelas internacionales de los Estados Unidos, en las que Yanni también y Leticia y la mayoría de los productores de línea de nuestro país han participado, tenemos una alta deficiencia y eso es un problema grave porque a esa posición, aunque uno produzca el conocimiento, se requiere habilidad, talento, experiencia y suerte para manejar producciones con éxito. Y esas son las personas a quienes se le entregan todos los recursos para que haga una producción de muchos millones y la lleve a cabo. Bueno, y los ayudantes de los subgerentes, digámoslo así, del departamento de producción, que son los gerentes de unidades de producción, de áreas, y fíjense que las peloticas más chiquitas eran al principio las más grandes, porque hemos hecho sinergia con las instituciones académicas y les fuimos entregando la responsabilidad a largo plazo, pero que ya está produciendo resultados. Es decir, hemos ayudado a las universidades a desarrollar las escuelas de cine, de la carrera de cine, y entonces ya tenemos egresados
que lo consideramos nivel B, porque no tienen la experiencia, pero lo vamos insertando en el mercado laboral. Y gracias a eso vamos a tener un ingreso con más nivel de aproximadamente unos 200 y pico por año. Estos son, que dice certificado en este año por el SC, son profesionales de institutos técnicos, como el Instituto Tecnológico Comunitario y el Infotep, son de los que le hablé, y esa cifra, esa fue en enero, pero ya hemos dado 2 cursos más, pero todavía no tengo la evaluación porque terminó el domingo. Entonces, recabamos la opinión de los productores de línea que operan tanto en el artículo 34 como en el artículo 39, es decir, con las producciones locales, con las producciones extranjeras. La satisfacción de los productores de línea sobre el personal es que ha mejorado mucho. Si se fijan, el 100% respondió eso. Sin embargo, en las personas que hacen producciones locales, solo el 63% respondió que ha mejorado. Incluso muchos, porque esos no habían trabajado, ese es el 6%, y otros que dicen que está igual, y bueno, ¿qué quiere decir eso? Que la gente egresada de la universidad y los que se van insertando trabajan primero aquí. Y eso es vital para el desarrollo de la industria, porque el artículo 34 es el que pone a prueba a los nuevos talentos que ingresan a la industria, que son totalmente criollos, que han sido formados aquí. Entonces, cuando llegan allí, al artículo 39, ya están curados, ya están probados con el artículo 34. Y bueno, esas acciones han funcionado y hemos logrado poder enfrentar la demanda. Y tenemos, antes de eso, tenemos una demanda que va creciendo bastante exponencial, no voy a decir exponencialmente, pero que se duplica cada año, sobre todo las producciones extranjeras, se está duplicando en los últimos 3 años, y no estamos duplicando la cantidad de oferta. Creo que vamos a poder lograr con las acciones de DGCINE, las nuestras y de las instituciones académicas, estamos desarrollando ahora programas de posgrado para especializar a los que se gradúan de cine, de la licenciatura en comunicación o en cine, porque las universidades, salvo UNIBE y Chabón, no enfocaron sus carreras, sino que son general. UNIBE tiene un foco en el área de producción y también en comunicación, el licenciado en comunicación, mención producción audiovisual. Y tienen también una oferta en diseño de interiores, mención dirección de arte. De manera que esas dos son puntuales, y Chabón se dedica al área artística, a la fotografía, dirección, guión, ese es su foco. Pero las demás universidades son en general. Entonces, se requiere hacer cursos de grado, de posgrado, y estamos trabajando también en eso. Bueno, ahora sí, muchas gracias.